Vamos a irnos pues a la escritura, vamos a estar leyendo el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versos 46 al 52. Cuando estén listos, digan amén. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Miramos a Timeo, o al cieguito uno de los muchos desobedientes, porque el Señor le dijo: vete, y no se fue, ¿verdad? Vamos a estar orando. Padre, te adoramos y te damos gracias por tu palabra escrita, rogándote, Dios, en este momento, a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra hablada sea con la misma autoridad de tu palabra escrita. Amén. Llega a los corazones, llega a las familias, llega a las personas, y que esta palabra sirva, Santo Dios, de instrucción, de llamado, de reflexión y de un cambio en la vida personal, de tal manera que tú te sientas agradado. Amén. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Gracias por este momento, por este privilegio que me das de poder hablar en tu nombre. Amén. Dame de ti, de tu presencia, de tu unción. Dame la palabra adecuada, la palabra exacta, la palabra precisa, de tal manera que yo pueda hablar en tu nombre lo que conviene. Y recibe, Señor Santo, en cada palabra y en cada acción, tú solo la honra, la gloria y toda la alabanza. A través de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Toma la tu mano, hermana. ¿Me viste cuando nadie me vio? Analiza eso. Si te quieres ir hasta la niñez o a la adolescencia, a donde tú quieras. ¿Me amaste cuando nadie me amó? Gracias. Si tú has pasado por una circunstancia o un sentir cuando eras o te sentías un cero a la izquierda, cuando no tenías ningún valor para nadie, Él te vio. Amén. Él te reconoció. Y te buscó. Porque tú no le buscaste. Porque el Señor escogió lo necio del mundo. Por lo tanto, los necios no hacen caso. Los necios no quieren educarse. Los necios no quieren disciplina. Él decidió buscarte. Y te encontró en tu condición. Una condición de repulsión,
de desechable, de estorbo o de cualquier forma que en tu vida hayas sentido que lo fuiste. Qué bueno, hermano, hermana, que nos miró cuando nadie nos miraba y que nos amó cuando nadie nos amaba. Muchos de nosotros crecimos sin saber lo que era el amor. Solamente había una convivencia en el contexto familiar, aún en las escuelas y cosas de esas, o en la vagancia, pero desconociendo totalmente el significado profundo y eterno de lo que es el amor. Porque nadie jamás en nuestras vidas podía enseñarnos lo que era realmente el amor. Tuvo que ser el Señor Jesucristo. Él vino y se identificó contigo, conmigo, y pagó tus culpas y mis culpas. Y te llamó, y como he dicho siempre, y se acercó a tu condición, a tu lugar de necedad, de ignorancia, y se remangó su manga santa y la metió en las circunstancias que tú estabas y te sacó. Y te limpió y te llamó hijo, hija, y te abrazó. Y desde entonces estás ahí como parte del cuerpo de Cristo. Tengas lo que tengas de parte de Dios, no es tuyo. Es porque estás en el cuerpo de Cristo y lo de Cristo pasa a tu vida. Lo necio del mundo escogió Dios. Mire que la palabra escogido en la Biblia parece como es una gran cosa. Fíjate que lo escogido, dice Pablo, perdonen si los ofendo, dijo Pablo, pero lo que escogió Dios fue lo desechado del mundo. El mundo no los quería. A eso se escogió Dios. A lo necio. Estoy hablando de otras personas, ¿no? Del mundo, lo necio del mundo. Escogió Dios. Con un propósito. Para avergonzar a los sabios. Para vencer a los fuertes. Muchos, yo sé que muchos médicos tienen que doblar las manos ante ciertas circunstancias, ante ciertas enfermedades, y dicen no puedo, y quizás te quieran, como dicen los jóvenes, te lavan el coco haciéndote creer que todo va más o menos y que va a haber solución, pero ellos ya saben que no tienen solución. Y luego llega alguien que apenas sabe leer. Amén. Que ni siquiera está bien vestido, ni tiene ningún nivel académico. Y le dice al enfermo en el nombre de Jesucristo que era sano. Amén. Y los sabios se asombran,
Porque después de examinarlo dicen, no sé qué pasó. O sea que no. Porque Dios es el único que hace milagros. Los demás son mentirosos. Dios es el único que toca, que sana, que transforma. Nadie más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una de las razones por la que yo pienso, por la que yo creo que escogió lo necio, lo desechado del mundo, es porque dice, bueno, en aquellos se van a creer mucho y van a decir que fue por ellos. Pero mientras que escojo a otros, a estos, ellos ya saben, como decía el pastor, que no califican. Ya saben. Yo todavía estoy sorprendido cuando el Señor me decía, ahora vas a hacer esto, y ahora vas a hacer esto, y ahora estás aquí. Y yo decía, ¿por qué? Yo tengo todavía la teología de Kierkegaard, un teólogo antiguo que decía, no calificamos para ser cristianos. Imagínate esa teología. Y luego te daba una teología, que es la de Kierkegaard, donde decía, mira, a ver, explícame dónde calificas. Pablo dice, ¿quién es suficiente? Nuestra suficiencia, dijo él, viene de Dios. Amén. Porque Él es el que nos hace calificar. Amén. Nadie más. Nadie más. Te voy a hablar un poquito sobre Eugenio. Este hombre era un príncipe. Pero un príncipe chaparrito. Imagínate nomás. Un príncipe enfermizo. Un príncipe muy feo. Imagínate ese príncipe. Tú que te imaginas historias de príncipes y de princesas y parecen que son la mera verdad. Este era un príncipe y es real. Fue real. Todos en el castillo de Luis XIV en Francia lo ignoraban. Desechado, ¿verdad? El pobre príncipe podía comer lo que quisiera, pero siempre andaba entre sombras. Cuando alguien te desprecia, te baja tu estima, o te la baja, pero porque te la baja, y te hacen creer que no vales nada. Y tan te lo crees que puedes vivir toda tu vida creyendo que no vales nada. Así vivía Eugenio en ese castillo. El pobre príncipe siempre andaba escondido y se quitaba cuando pasaban los bien vestidos y los guapos y las hermosas y etcétera, etcétera. ¿Que no? Porque así se sentía. Siempre andaba espiando las fiestas grandiosas que tenían en el castillo, pero nunca lo invitaban. Es que chapito, chaparrito, enfermizo y bien feo, desentonaba en aquellas fiestas tan glamurosas, tan hermosas, tan pomposas. Los amigos de Eugenio, de acuerdo a la historia, fueron solamente esclavos. Y con ellos se sentía muy a gusto. Eugenio quería ser soldado, él anhelaba ser soldado. Y le pidió una comisión al rey Luis XIV
en el ejército. Quería ser soldado en el ejército. Y le pidió una comisión. Luis XIV ni siquiera lo tomó en cuenta. Lo ignoró. Ese fue el error más grande de su vida. Eugenio, ignorado, huyó del castillo disfrazado de mujer, porque todos sabían quién era. Y se fue a Viena. Los turcos estaban invadiendo Europa por Austria. Así que Eugenio se unió al ejército de Austria contra los turcos. Ya no era un príncipe en las sombras. Era un soldado y de los buenos. A los 20 años, él era un comandante del ejército. A los 23 años fue un mayor del ejército. Y a los 40 años era el comandante en jefe del ejército de Austria. Y vino a ser un problema para Luis XIV. Imagínense qué hacía Luis XIV cuando Austria, los ejércitos de Austria estaban frente a frente y Eugenio como jefe. Quizás le podría haber dicho, por cuanto me ignoraste, vas a saber a quién ignoraste. Dios es el único que te da una oportunidad. Algunos, 2 o 3, pero a veces nomás una. Y hay que aprovecharla. Este Eugenio es el que Luis XIV jamás pudo vencer. Aún Napoleón Bonaparte lo reconoció como uno de los grandes generales de todos los tiempos. Ten mucho cuidado a quien ignoras. Por eso cuando nosotros oramos por niños, me acuerdo una ocasión que me invitaron a ministrar una quinceañera y me dijeron, va a ser en la Broadway, ahí cerca del freeway y en un parque. Y yo, ¿en un parque? ¿Ah? Y yo me acuerdo que les prediqué, todavía tengo el sermón, hace muchos años de eso, pero yo me acuerdo que les decía, gracias a Dios por permitirme hablarles a ustedes, porque a lo mejor estoy hablando con el futuro gobernador o gobernadora de Arizona. O por qué no, el presidente de la nación. No sabes con quién está tratando. Hasta que surge sus habilidades, hasta que surgen las cosas que Dios puso ahí y que nadie lo notaba. ¿Qué tiene que ver Eugenio con este ciego? Solo esto. Tú tienes que admirar a cualquier persona que a través de su fe y determinación se opone a aceptar circunstancias no favorables. Como Eugenio, Bartimeo estaba en desventaja. Estaba ciego, era un limosnero. Posiblemente para algunos sea una ventaja estar ciego, no lo sé. Pero en esta ocasión, donde no había perritos especiales, no había el idioma o el braille o cosas de esas, ¿verdad? Ni siquiera lente, no había nada, nada absolutamente, ¿verdad? Ajá. Y entonces miramos a esta persona como el limonero.
esperando siempre en la misericordia de la gente. Y debes saber que en toda la gente, en la mayoría, no hay misericordia. La misericordia viene de Dios. Imagínate a Saulo, un académico, o como dicen por ahí, teológicamente un escolástico, un docto, un erudito, ciego. Él supo en Damasco inmediatamente que su futuro era ser limosnero. Qué terrible experiencia para un escolástico, para un docto, para un erudito, académico, que alguien le diga, pues a pedir limosna, Saulo, si es que te dan. Estoy hablando de tiempos primitivos. No había la industria de la buena voluntad para la gente. Alguien que le diera un empleo, mira aquí, tienta aquí, hace esto de aquí, ¿verdad? Que los ponen a trabajar y tú nomás metes esto aquí, ¿no? Estaba ciego. Imagínense, no había nada grabado para ciegos. No había programas de nada para ciegos. Estaba destinado a pasar su vida en harapos, al lado del camino. Realmente estaba en desventaja. Es sorprendente para todo el que estudia la historia, cuánta gente famosa ha empezado con todo en su contra. Un famoso maestro ruso especialista en violín dijo, si alguien quiere ser un gran músico, debiera nacer en la pobreza. ¿Por qué decía eso? Bueno, él sabía. Mozart estaba tan pobre que no tenía dinero para comprar leña, para calentar el cuartito donde vivía. Y se ponía los calcetines de lana como guantes para calentarse las manos mientras escribía. Mozart, ¿no? Murió a los 35 años. A los 35 años por la constante hambre y el frío. 6 personas fueron a su funeral con un cajón de pino que costó 3 libras 10 centavos. Y lo tuvieron que dejar de acompañar porque empezó a llover muy fuerte. Todo en contra. Pero si ustedes estudian la música de él, encontrarán que fue un genio. Pudiéramos nombrar muchos parecidos, lo desechado del mundo. Pudiéramos, y pudiéramos incluirnos quizá. Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Lincoln, Tomás Alva Edison, sordos, ciegos, paralíticos, triunfadores en medio de la desventaja. Bartimeo estaba ahí, en esas condiciones. Rechazado, ignorado. Mire, aún su nombre no lo sabemos, porque Bartimeo significa hijo de Timeo. Bar, en el contexto griego, quiere decir hijo. Así que decía Bartimeo, el hijo de Timeo. ¿Quién sabe cómo se llamaría? El cieguito ese. Ese era el hombre que estaba ahí en el camino cuando pasó Jesús. En ese tiempo, como hoy, la gente pensaba que era castigo de Dios. Ah, que no te portas bien, mira, por eso Dios te castigó. Así decían antes, ¿verdad? Las viejitas de antes. Pobrecitas.
No había nada de Dios, del Dios de misericordia. Tú puedes oír aún en funerales que hacen culpable a Dios. ¿Por qué te lo llevaste, Dios? ¿Verdad? Dios no lo llevó. Se mató porque iba borracho en el carro y se estrelló. Dios nunca se lo quiso llevar. Él decidió que ya era tiempo de irse. Bueno. Y ahí estaba Bartimeo, el ciego, mendigando en el camino a Jericó. Un estorbo. Una vez se perdió un gatito con marcas blancas en las patitas y la colita. Muy cariñoso. Dijo, el que quiera quedarse con él, venga con él. Es muy cariñoso. Y responde al nombre de Vete. Y escuchaba tanto Vete que creía que era su nombre. Muchos hijos, hijas crecen en los hogares creyéndose que son burros, tontos, inútiles. Y los asesoran, los entrenan tanto que crecen inútiles. Tontos que creen que son tontos. Se oye tan seguido eso que se impone. Quizás a veces Bartimeo creía que su nombre era Vete. Estorbas, quítate. Amén. Siempre en desventaja. Todos tenemos desventajas, hermano y hermana. Todos. Incapacidades. Pueden ser físicas, emocionales, actitudes negativas en cuanto a la vida. Bartimeo estaba en desventaja, pero tenía determinación. Él estaba a un lado del camino, pero oyó. Estaba ciego, pero no sordo. Oyó que Jesús Nazareno estaba pasando por enfrente. Y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Creía quién estaba pasando. Sabía quién estaba pasando. No solamente era Jesús de Nazaret el que estaba pasando, era su única, posiblemente su única. Porque Jesús no iba muy seguido a Jericó. En otra ocasión fue por un saqueo, otro chaparrito, posiblemente como ven. Pero le dijo, es necesario que hoy entre a tu casa. Oía y gritaba y sacó ventaja. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente dice en la escritura que quería callarlo y que quería que se callara. Pero en aquel grito, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gloria misma se paró. Y le dijo, ven. ¿Cómo puede ir un ciego cuando le dicen ven? Solamente habla y va a llegar. Solamente habla y va a llegar. Hay muchos que estorban para que el necesitado llegue a Jesús. Hay mucha gente que se siente muy religiosa y muy perfecta, y todos estos desechados, necios algunos, tercos algunos, son estorbados para que lleguen a Jesús. El evangelio puro es que el evangelio es para todos. Jesucristo murió por todos. Juan 3:16 dice que Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque no es el deseo de Dios que se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús se paró y lo llamó. Dice ahí que Bartimeo tiró su capa. Si tú has visto a los homeless, a los que andan por ahí, lo importante que es su carretita o la ropa que traen, esa no la dejan donde quiera, ahí la traen, ¿verdad? Es su cama, es su cobija, no lo sé. Y dio los pasos de fe para recibir lo que Jesús le daría. Bartimeo quería ver con sus propios ojos y estaba dispuesto a pagar el precio, lo que fuera. Alguien en esa condición se atreve a pagar lo que sea, a hacer lo que sea, si hay solución. Bartimeo no era como el rico. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Un rico que se le acercó ahí al Señor. Quizás el Señor le hubiera dicho, pues sigue como estás y jamás vas a ser salvo. Hasta que le puso a la prueba, vende todo lo que tienes. Y lo que tienes, lo que ganaste, dáselo a los pobres y sígueme. No, olvídese. Esos no son retos para alguien que se siente sano, que se siente bien. Esos son retos para alguien que daría lo que fuera por una solución a su problema, a su necesidad. Este hombre prefirió la riqueza en lugar de Cristo. O como el enfermo en el estanque de Bethesda, con excusas, nadie me ayuda, nadie me ayuda. Bartimeo sacó ventaja con lo que tenía, su oído, su voz. Sacó ventaja con lo que tenía, sus piernas, suficientemente para poder llegar a Jesús y recibir también nuevos ojos. Hay mucha gente, hermano y hermana, que tiene oídos, voz, salud, camina, y parece como que tuviera ventaja. Es decir, se comportan, por desgracia, con todas esas cualidades, como ciegos, como necios, como sordos, no escuchan el aviso y caminan una vida sin agradar a Dios. Realmente incapacitados espiritualmente delante del Señor. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Yo me acuerdo en una ocasión que mi esposa y a mí nos invitaron a orar por alguien que perdió la vista. Yo tenía que ir a trabajar y el Señor me impidió. Yo no sabía que era el Señor. Yo creí que era yo. Y me levanté como a las 5. Me levanté, es decir, me quise levantar. Y me senté en la cama y volví a caer para atrás. Y así lo hice por algunas veces y no entendía por qué. No me sostenía mi cintura, caía para atrás. Y después llegó el tiempo donde ya no podía ir a trabajar y llamé y dije no puedo ir, estoy mal. Y cuando llegó la hora de entrar a trabajar, ya no tenía nada. Gloria a Dios. Dije, pues no sé qué pasó. Entonces decidimos ella y yo irnos a desayunar con su mamá. Y ahí trajeron a una señora, tía de mi esposa, que por la diabetes tan alta, o no sé cómo será eso, se quedó ciega. Y ella pensaba en mí, pero dice, no, pues ya no está, se fue a trabajar. Y le dice que no. Dios sabe dónde está la necesidad. Amén. 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 Gracias, Padre. Amén. Y ya la trajeron de la mano, obviamente, y oramos por ella. Y luego le digo yo, a ver, la arrimé a la ventana y le dije, a ver, mira. Y empezó a dar gracias, empezó a brincar, estaba mirando.
Pero es Dios. Es Dios. No sé qué pasó con ella después, porque no tuvimos esa relación, pero a veces Dios puede hacer muchos milagros y la persona sigue igual. El Señor le dijo, muy bien, vete. Él dijo, ¿cómo que vete si te vengo para que me sane? ¿No? Cuando Dios hace un intercambio de palabras raras que la persona a veces no entiende. ¿Qué quieres? Que me sanes. Vete. A de cuenta el gatito. No. ¿Me está corriendo de vuelta? No. Tu fe te ha sanado. Tu fe. Y vio. ¿Y qué cree que vio? ¿Qué cree que es lo primero que vio? El rostro del Señor. Yo no sé cuál fue su reacción, pero él estaba feliz, estaba contento, estaba mirando a Jesús de Nazaret. Amén. En persona. Gloria a ti, Dios bendito. Y no se fue. Era de los tercos. Dice que le seguía en el camino. ¿Cómo no vas a seguir a alguien que te acaba de hacer un gran milagro? Amén. Claro que sí, hay que seguirlo. Amén. Mucha gente, hermano y hermana, viene a Jesús por lo que les da. Lo reciben, se van y se pierden para siempre. Cuando había que se robaban gente de África y los convertían en esclavos y los transportaban los ingleses y todos esos en barcos a otros lugares. Y ahí venía entre ellos un joven como esclavo. Y cuando venía el capataz azotándose a todos, azotando a todos, todos se inclinaban delante del capataz y ese joven no se inclinaba. Y el capataz le dijo, ¿por qué no te inclinas? ¿Que no sabes que te puedo azotar? Aquí tú me llamas esclavo, pero en mi país yo soy príncipe. Él conocía su condición y no había nada en el mundo que lo hiciera cambiar de eso. Él era un príncipe y no se iba a humillar delante de nadie. Él era hijo de un rey y no lo había olvidado. Te quiero recordar algo. No importa lo que el mundo haga o diga o te haga, recuerda siempre de quién eres hijo, hija. Amén. Eres hijo, hija del rey. Y no solamente eres hijo, hija del rey. Él se pasea entre nosotros, Él está con nosotros. Él no te deja ni te desampara. Gracias. Cualquiera que sea tu circunstancia, Él está pendiente de ti. Cuando un hijo o una hija de Dios se olvida que es hija del rey, empieza a caer y empieza a vivir como esclavo. Dios quiere que recuerdes eso. Bartimeo miró no solo a Jesús, sino una nueva vida. Creyó ser hijo del rey y nunca lo olvidó. Y siguió a Jesucristo porque era Dios. Para él era Dios en persona. Y le demostró que lo amaba. Es necesario demostrarle que lo amamos. Como dice el canto, mi vida, ¿verdad? Mi vida por Él. Lo amo tanto como dar mi vida por Él. Cualquiera que sea tu condición, posiblemente no has pasado por ninguna condición, como muchos personajes bíblicos. Un hombre estaba herido,
estaba crucificado, amarrado, sediento, moribundo, y creyó y le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Lo estaba viendo morir y creyó que iba a volver. Amén. Lo estaba viendo en esas condiciones y creía que era rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. El Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Ponte de pie. Examina tu condición pasada y presente. Estás en un lugar, no solamente en un lugar privilegiado, estás en una posición privilegiada. Porque lo que tienes, nadie, absolutamente nadie, te lo podía haber dado si no era Dios. Platica con Dios, agradécele porque te vio cuando nadie te miraba y te amó cuando nadie te amaba. Y nos trajo y nos hizo una familia y estamos con Él. Y Él quiere que estemos con Él por siempre. Amén. Padre, te adoramos y te damos muchas gracias por todo. Recibe solamente tú, solamente, nadie más, la honra, la gloria y la alabanza por todo lo que has hecho a favor de nosotros, a favor de cada hijo, hija tuya. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos infinitamente todo lo que nos has dado y más aún te agradecemos lo que nos has quitado. Gracias, muchas gracias por la sanidad espiritual, por la sanidad emocional, por la sanidad física, por todas las sanidades, porque tú eres nuestro sanador y también nuestro salvador. Te adoramos, Santo Jesús, y para siempre eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias por todo. Sigue con cada uno de tus hijos y de tus hijas y permítenos, Dios, servirte como tú quieres. Ayúdanos a mirar y a tener misericordia de todas aquellas personas, Señor, que por alguna razón se sientan desechados, despreciados, porque tú eres amor y tú quieres que nosotros amemos también a los demás como tú has amado al mundo. En Cristo Jesús, tu Hijo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, hermanas. Amén.